de los estreses más fuertes, si no es que es el más fuerte, el que más daño causa, es el miedo, el temor. Y de esto vamos a compartir hoy, acerca del temor. ¿Por qué razón? Porque la gente está viviendo en miedo constante, en miedo continuo. La gente está teniendo miedo continuamente. Es más, la gente paga por sentir miedo. Usted va a ver ¿cuántos han entrado al cine a ver una película de terror? ¿Verdad? Ándele, usted pagó por irse a espantar. Y cuando vio El Exorcista o cuando vio cualquiera de esas películas, espíritus inmundos entran, porque Hollywood tristemente está ritualizado. Créame, las grandes estrellas de cine tienen pactos satánicos para tener éxito. Mire, yo trabajé en la RCA Víctor, una fábrica de discos, y los cantantes, y no voy a decir nombres porque pues no vaya a ser que después me cortan la transmisión en internet, ¿verdad? Pero esos cantantes famosos que usted ha oído iban a Catemaco a que les bendijeran las matriz de los discos, porque en ese tiempo se usaban los discos long play de 33 revoluciones por minuto, ¿verdad? O los de 45, que eran los chiquitos. Bueno, entonces ellos iban a que les bendijeran la matriz los brujos de Catemaco, allá en Veracruz, ¿verdad? Puro brujo fuerte. Entonces iban y entonces ponían espíritus. ¿Para qué? Para que la persona quisiera seguir oyendo esa canción. Y aunque, como me decía un amigo, después de oír a cierto cantante, no voy a decir su nombre, pero dice, me gustaba mucho la canción, pero luego me sentía deprimido, entraba una depresión, y a veces entra la tristeza, y una tristeza tan profunda que la gente se quiere morir. Dice, me quiero morir. Claro que cuando ya está en las últimas, dicen, no, mejor llamen al médico, ¿verdad? Mejor no me quiero morir. Se arrepienten, pero gracias a Dios. Pero hay gente que no se arrepiente y dice, me quiero morir, y se mueren. Porque unen sus palabras, sus declaraciones con su creencia, porque la creencia tiene un poder. Hay un poder en la creencia. Entonces tú vas a definir en qué vas o en quién vas a creer. Por eso aquí lo que te hablamos es acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando tú fundamentas tu fe en la palabra de Dios, dice la Escritura que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar y no va a regresar vacía. Amén. Entonces vamos a ver cuál es el origen del miedo, de dónde viene el miedo, quién fue la primera persona que tuvo miedo. Vamos al libro de Génesis y vamos a ponernos de pie, vamos a orar un momentito, por favor, póngase de pie, vamos a orar, cierre sus ojos, levante sus manos, dígale, Señor Jesús, pido que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de mi entendimiento. Señor, en este momento hazme sensible a tu palabra. Hoy me propongo entender las cosas espirituales. Te pido que me des discernimiento, sabiduría y revelación en cuanto a tu palabra. Honro tu palabra porque tu palabra nunca regresa vacía. Gracias, Señor, por permitirme estar en este lugar donde está tu presencia. Ahora, Señor, me conecto contigo a través de tu Santo Espíritu y te agradezco que me das la sabiduría para poder discernir tu voz. Amén. Tome asiento, por favor. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en un entorno precioso, en un entorno maravilloso. Pero le digo una cosa, por causa de la desobediencia, por causa de la rebelión, porque vino la serpiente, vino Satanás a través de una serpiente, y entonces empezó a platicar con Eva, y Eva empieza a caer en las redes del engaño, porque el arma que tiene Satanás es la mentira. Jesucristo dice claramente en el Nuevo Testamento que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Cuando tú dices una mentira, tú te haces un nexo con el maligno, con la oscuridad. Por eso Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, la antítesis de la verdad es la mentira, ¿sí? Lo contrario, ¿verdad? Entonces, Dios creó al hombre, al ser humano, por decir hombre y mujer, al ser humano, Dios creó al ser humano para que tuviera una comunión con Él.
Él quería tener ese compañerismo, Él quería tener hijos e hijas, ¿verdad?, que se manifestaran aquí en este mundo terrenal y que pudiéramos platicar con Él. Por eso yo te invito cada mañana a que tú ores, para que tú busques la presencia de Dios, ¿verdad? Porque ese es el deseo de Dios, que si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Cuando tú tienes comunión con Dios, tú te estableces un vínculo de amor y entonces empiezas a hablarle, pero también empiezas a oírlo y empiezas a conocer cuál es su voluntad, ¿verdad? Cuál es su deseo para tu vida. Entonces así era en el principio, cuando vivía Adán y Eva en el paraíso, en el huerto del Edén, ¿verdad? Sin embargo, cuando comieron el fruto de la sabiduría del bien y del mal, entonces ellos inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos y corrieron a esconderse, porque entonces la gloria de Dios, que era quien los vestía, ¿verdad?, desapareció de ellos y de pronto se vieron desnudos. O sea, ellos no usaban ropa normal, ellos tenían la gloria Shekinah, la gloria Kabot, rodeándoles, ¿verdad? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero en el momento en que desobedecen, ¿qué sucede? Se va la gloria y de pronto se ven desnudos y empiezan a esconderse de Dios, porque dice la Escritura que el Señor iba y los buscaba y les decía: ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces finalmente Adán contesta, dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia, ¿verdad? En Génesis capítulo 3 versículo 10 dice: oí tu voz, dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, el Señor buscaba con amor al hombre, al ser humano, y Él deseaba que se arrepintiera. Pero en lugar de arrepentirse, lo que sucede es que después, te estoy resumiendo toda la historia, ¿verdad? En lugar de arrepentirse y de pedir perdón, le dice: no, es que la mujer que tú me diste fue la que me dio el fruto, ¿verdad? Y después la mujer dice: no, es que la serpiente me engañó, y la serpiente ya no tuvo a quien voltear, ¿verdad? Entonces, pues, por eso vino una maldición sobre la tierra. Por eso el hombre estaba diseñado para que viviera eternamente aquí en la tierra, ¿verdad? Sin embargo, Dios pues tiene reglas, tiene leyes, y una de las leyes es que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, quiero decirte que oyó la voz de Dios y tuvo miedo porque había una razón, porque estaba desnudo. Dios no creó al hombre y a la mujer desnudos, los creó con la presencia divina, con la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, ahí se fue por causa de la rebelión y entonces quedó desnudo, dice, y me escondí. Entonces, esta es la primera vez que el hombre se esconde de la presencia de Dios. Sin embargo, en Génesis 3, versículo 15, Dios da una promesa que Él enviaría un redentor, un salvador, para que la humanidad no quedara así caída. Y Dios envió, ¿verdad? Miles de años después, envió un salvador, a Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, y Él pagó por nosotros el precio de nuestra maldad, el precio de nuestra desobediencia. Sin embargo, quedaron las secuelas del efecto del pecado, que es el miedo. Y lo cierto es que ahora, pues, la gente vive en un temor continuo. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, nosotros íbamos a jugar, ¿verdad?, a la calle, y no importaba. Me acuerdo cuando estuvimos allá en el internado indígena Juan Sarabia, ¿verdad?, que eran, pues no sé qué horas serían, pero lo único que nos iluminaba era la luna, ¿verdad? Una luna enorme, y ahí andábamos corriendo como si nada, felices, disfrutando, ¿verdad?, de los juegos infantiles. O simplemente cuando en la secundaria también íbamos a excursiones y todo sin miedo. Ahora sales de la casa y la gente tiene miedo. La gente vive con miedo, y si no tiene miedo, como te dije hace un momento, paga por tener miedo, ¿verdad? Es que ya viste la nueva película
tal de terror, ¿verdad? Entonces, porque están deseando así el estrés, dices que quiero sentir la emoción, pero no sabe que a través de esas películas, a través de esos videos, hay transferencia espiritual, ¿verdad? La Biblia es muy clara y dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas ¿qué? No prevalecieron. Entonces, si tú estás como un hijo de Dios, como una hija de Dios, tú estás en el lugar correcto, tú estás en el plano espiritual de la luz, porque Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Soy la sal de la tierra. Eso somos nosotros. Pero como te decía hace un momento, necesitamos tener la identidad de quién soy yo. Por causa de que la gente no tiene identidad, la gente peca fácilmente, la gente se equivoca, la gente comete atrocidades, porque no tiene la identidad de ser un hijo o una hija de Dios. Tú y yo necesitamos la identidad del Padre Celestial. Necesitamos estar conscientes que antes de que nosotros naciéramos, antes de la fundación del mundo, tu espíritu, mi espíritu y los espíritus de la humanidad estábamos en la presencia del Padre Celestial, como lo dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3, el capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso te bendijo Dios, para que tú seas un santo, una santa delante de Dios. Y ese es el propósito de Dios. Y ser santo no quiere decir ser religioso, no quiere decir golpe de pecho, no quiere decir una persona mocha ahí que anda nada más con el temor de Dios, porque la religiosidad trae miedo, la religiosidad trae castigo. Pero cuando tú eres una persona espiritual, tú fluyes en la libertad del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura: donde está el Espíritu de Dios. ¿Alguien sabe esa Escritura? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso aquí tienes la libertad para cantar, para danzar, para moverte. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios no hay religiosidad. Una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad. Tú y yo somos seres espirituales. Somos un espíritu, que tenemos un alma, una psique, que viven dentro de un cuerpo. Somos seres tripartitos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Ok, entonces el temor, el miedo va a afectar tu cuerpo. El miedo va a afectar tu cuerpo, ¿sí? Afecta tu sistema respiratorio. ¿No has notado que cuando una persona tiene miedo se queda así, se le va el aliento del miedo? ¿Por qué se le va el aliento? Porque todo el sistema respiratorio se paraliza, ¿sí? Algo diferente pasa y entonces la gente tiene miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en eso? La gente hasta deja de respirar, contiene el aliento. ¿Te has dado cuenta? ¿No te ha pasado que cuando tienes un susto muy fuerte contienes el aliento? Cuando estás en un estrés muy fuerte, hasta no respiras porque estás tan atento, tus ojos se abren, el rostro palidece, o por el contrario se pone rojo, se ruboriza, ¿verdad? Hay ciertas características cuando la persona está en temor, en miedo, en pánico. El miedo es la antesala al pánico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el pulso? El pulso se altera, ¿sí? Las palpitaciones comienzan, el corazón empieza a desbocarse, ¿verdad? Y hay gente que puede morir de miedo. Hay gente que le han hecho una broma, le han asustado y se muere de esa broma, porque se murió de miedo, ¿sí? Porque rebasa los límites. Entonces, el temor, el miedo es un estrés mortal, ¿sí? Ahora, el miedo es una fe contraria. Por ejemplo, dice: quiero empezar un negocio, pero no, es que tengo miedo porque, pues como están las cosas, yo creo que, no, mejor no voy a empezar, mejor me voy a esperar,
¿sí? Entonces, una persona que es osada no va a tener miedo cuando está basada, cuando tiene una relación con Dios. Cuando tiene esa relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces no va a tener miedo, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y cuando tú te estás relacionando con Dios, Dios es amor. El miedo ejerce una influencia en tu vida. Por ejemplo, una persona que va a solicitar trabajo por primera vez, ¿verdad? Va con miedo, y ese miedo hasta huele. ¿No te ha pasado que notas la persona que va toda temerosa y casi que dice, no, se ve que no tiene experiencia, ¿sabes qué? Recházalo. Porque va con tanto estrés, va sudando frío, saluda y deja la mano helada, ¿no? Así como un hielito, ¿verdad? Y suda frío, ¿verdad? Está pálida, ¿verdad? Con la boca seca, con los ojos muy abiertos, en fin, con ciertas características. Pero el miedo va a causar va a influenciar tu vida. De hecho, si empiezas un negocio con miedo, es muy probable que va a fracasar, porque no tienes la fe para sacarlo adelante. Un matrimonio con miedo, una relación con miedo va a tronar, ¿sí? No va a soportar. El miedo causa una influencia en tus decisiones, en tus emociones, en tu carrera profesional, en todo, causa un efecto negativo. El miedo es contagioso. Yo me acuerdo que muchos años, yo viví 15 años en la Ciudad de México, y me acuerdo que en cierta ocasión yo trabajaba en lo alto de un edificio, y un día estábamos 3 personas y nos agarró un temblor, un sismo que empieza nada más las puertas a rechinar y todo a moverse, pero estábamos 3 personas y nomás nos quedamos ahí quietecitos, ¿verdad? Quietecitos mirándonos como el chinito, y no pasó nada, gracias a Dios. Pero en otra ocasión, tiempo más adelante, estábamos como 20 personas, unas 16 o 20 personas ahí mismo, ¿verdad? Y una persona, nos volvió a agarrar un temblor, y una persona se paniqueó, como dicen, ¿verdad? Se puso pues histérica, y pues la gente también empezó a tener miedo. O sea, vimos como si una persona empieza a gritar, todos los demás empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a correr, empiezan a tener síntomas de terror inclusive, ¿no? Entonces, el miedo se contagia, como la fe se contagia. Si tú vas caminando por un barranco, por un desfiladero, y vas seguro, y vas guiando a otra persona, la otra persona va a sentir esa fe que tú tienes, esa seguridad para caminar junto a ti. Pero si tú vas con miedo, esa persona también es posible que hasta resbale también, o los dos caigan, ¿sí? Entonces, el miedo es contagioso. El miedo afecta la salud, sobre todo en las vías respiratorias. Por ejemplo, una persona que constantemente tiene miedo, es posible que tenga problemas con asma. No quiere decir que todas las personas que tienen asma es por el miedo, no es la única causa, te lo aclaro, pero sí es una de las causas por las que viene el asma o los problemas respiratorios, los problemas bronquiales, por el miedo, por el temor, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues nosotros respiramos el oxígeno, entra a los pulmones y llega hasta los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares son como unas bolsitas chiquitas, unos compartimentos donde ahí se aloja el oxígeno dentro de los pulmones, y esos se conectan con los vasos sanguíneos, y de ahí el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, va a los glóbulos rojos y de ahí va al corazón, ¿sí? Pero si nosotros tenemos el miedo, se altera la respiración, el oxígeno ya no llega y empieza a haber problemas pues respiratorios, ¿verdad? Mira, para no ir tan lejos, creo yo que una persona que tiene miedo al COVID es más fácil que se enferme que una persona que no tiene miedo al COVID. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque vemos en el libro de Job, dice, lo que temía me vino. Lo que yo temía, eso me vino. Cuando tú estás teniendo miedo de que algo malo va a pasar, te va a pasar, porque estás atrayendo eso. Lo atraes con una fe negativa. ¿Me explico? Amén.
¿Estamos despiertos todos? Gloria a Dios. Bueno, aleluya. Entonces, el temor va a afectar tu salud. El temor activa el asma. Ahora, ok, gloria a Dios. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos viendo cosas que están en el deseo de Dios. Ahora, cuando Dios te dice una cosa, es importante ponerle atención. Cuando te lo repite, es muy importante ponerle atención. Pero cuando Dios te dice en este libro, en la Biblia, más de 100 veces, no temas, es porque debes hacer un alto en tu vida y dejar de tener temor. ¿Sí? En la Biblia más de 100 veces te están diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. El miedo no es de Dios. El miedo incluso se hace una fortaleza. Una fortaleza es un sistema de pensamientos en donde viene un espíritu inmundo, un demonio, y empieza a habitar ahí y te lo amarra. ¿Para qué? Para que después vivas con esa creencia. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Josué 1, 8 y 9. Dice, vamos a leerlo con fe. 1, 2, 3. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la promesa de Dios. Ahora vamos al siguiente versículo, al 9. Dice, mira. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mira que te mando. Este es un mandato. Que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas miedo, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice la Escritura, regresamos al versículo 8, por favor. En el versículo anterior, dice, nunca. ¿Cuándo? Y si tienes miedo, menos, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué significa meditar? Significa que tú lo vas a leer, tú vas a aprender y tú vas a pensar, a meditar en la palabra de Dios. Es como alguien ponía el ejemplo, mira, los rumiantes, las vacas, los toros, tienen varios estómagos, ¿verdad? Tienen como 7 estómagos. ¿Sí sabías eso, verdad? Por eso es tan sabrosa la pancita, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué hace un rumiante? Rumia, ¿verdad? ¿Qué hace? Bueno, come del pasto, lo mastica, lo pasa a un estómago. Pero como no lo puede digerir inmediatamente, lo regurgita, vuelve otra vez a su boca, lo vuelve a masticar y lo vuelve a regresar. Por eso es rumiar, estar masticando, ¿verdad? Una cosa constantemente. ¿Y qué es lo que debemos de estar rumiando, masticando? La palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, o sea, para que obedezcas, en otras palabras, ¿me explico? Para que obedezcas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí no está diciendo Dios, yo voy a hacer prosperar tu camino, dice, tú harás prosperar tu camino, pero si guardas mis leyes, si guardas mis mandamientos, si me obedeces. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, gloria a Dios. Bueno, los que aman a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos obedecen a Dios? ¿Ve cómo baja el amén? ¿Ve cómo es mayor cuando dice, a ver, ¿cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos obedecen a Dios? Nos quedamos calladitos. Te voy a decir por qué. Amar es obedecer.
Jesucristo obedeció al Padre y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amar es obediencia. Un hijo que ama al Padre lo obedece. Amén. Los cónyuges se aman, entonces hay una interrelación de amor y de obediencia también, de respeto. ¿Me explico? Entonces, dice aquí la Escritura que si tú guardas, que si meditas, que si haces, obedeces lo que está escrito en la Biblia, dice, vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerde que hemos insistido mucho que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces Dios siempre quiere lo mejor para ti. Amén. Dice 3 de Juan versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todos tus caminos, ¿verdad? Que tú seas prosperado, que tengas salud y que prospere tu alma. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tú prosperes, que tengas salud. Amén. Eso es. Dios quiere algo bueno para ti. Pero a veces tenemos que pasar por un proceso, porque a veces tenemos rebeldía en nuestro corazón. La misma rebeldía que tuvieron Adán y Eva cuando decidieron, cuando Dios les dijo, miren, pueden comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque el día que ustedes coman de este árbol van a morir. Entonces viene la serpiente y le echa ojitos a Eva, ¿verdad? Y le dice, mira, ¿qué te parece este árbol? Y dice la Escritura que era un árbol codicioso, era codiciable a la vista, ¿verdad? Del ser humano. Entonces dijo Eva, dice, y luego para esto Satanás tergiversa la verdad, te dice, ¿es cierto que dijo Dios que no deben de comer de los árboles del huerto? Eso ya estaba preguntando con una mentira. Y dice, no, sino que de todos podemos comer menos de este árbol, que es el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Porque el día que comamos vamos a morir. Dice, no van a morir. Mira qué bueno está. Es que lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, que conozcan el bien y el mal. Pero mira, pruébalo. Y vas a ver cómo vas a vivir. Y efectivamente, físicamente no murió en ese tiempo, pero espiritualmente su espíritu murió. Y solamente ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu despierta nuevamente a la vida. Amén. Entonces, aquí hay una promesa de parte de Dios, que si tú obedeces los mandamientos de Dios, te va a ir bien. Y en el versículo 9 dice, mira que te mando. O sea, no es una sugerencia, es un mandamiento, ¿sí? Que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras, que no seas cobarde. Eso te está diciendo Dios. No temas, no tengas miedo, no desmaye tu corazón, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Quién se podrá oponer a ti? ¿Quién? Hermano, pastor, fíjese, ore por mí porque el brujo, miren, una bruja que me está haciendo brujería, es que me echaron la mala suerte, me vinieron a poner una cruz de sal. Hermanos, a nosotros nos han puesto cruces de sal y todas esas cosas y no prosperan, no funcionan, porque cuando tú estás en obediencia con el Padre Celestial, el Señor te fortalece. Dice la Escritura que Él es escudo alrededor de ti, Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Amén, aleluya, gloria. Dale el aplauso a Cristo. La gloria es para Dios, la gloria es para Dios, aleluya. Hermanos, esta vida es una guerra, es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas resplandecen, la luz la luz resplandece y las tinieblas no prevalecieron, amén. Entonces, si tú y yo somos luz, tenemos que caminar en ese camino de luz, en esa senda de luz, amén. Dice la Escritura que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y tú y yo tenemos que caminar. No tengas miedo.
ni al tiempo que estamos viviendo. Esto era necesario que sucediera. Lo puedes leer en el capítulo de Mateo 24. Vas a ver las señales del final de los tiempos y vas a ver que lo que está pasando aquí, haz de cuenta que es el periódico de hoy o de mañana. Son las noticias que estamos viendo en los noticieros, ¿sí? Entonces, vamos a segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. No, mira, perdón, mira, vamos a cambiar ahorita yo siento esto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Primera de Juan 4, 18. Vamos a ver. Mira, dice, en el amor no hay temor. ¿Cuántos tienen amor en su corazón? ¿Sí? ¿Tienen amor en su corazón? Si hay amor en tu corazón, no debe haber temor. Es la antítesis, es lo contrario. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces aquí nos dimos cuenta que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando una persona está temerosa, está siendo castigada. Y tristemente nos amenazaron de niños. Si te sigues portando mal, te voy a acusar con tu papá. Entonces cuando llegó el papá, llegó el ogro, ¿verdad? Y el papá llegó cansado del trabajo y entonces todavía le dan la noticia de que te portaste mal y entonces arremete ya cansado, con hambre y ya molesto, ¿verdad? Con ganas de acostarse y todavía a regañar al hijo o a la hija o a darle sus cintarazos. Entonces ese es el problema, que nos metieron una cultura del miedo. Si no te duermes bien el coco y tú dices, pero eso es para niños. Bueno, pues tu niño interior está atado al temor a través de esas frases, a través de esas declaraciones, a través de esos decretos, ¿verdad? Cuando te amenazaron con que, mira, es que si no va a pasar esto y si no va a pasar aquello. Si me muero es por tu culpa, ¿verdad? Entonces, dices, híjole. Entonces, toda esa cultura de miedo que nos la fueron transmitiendo, ¿sí? En el amor no hay temor. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿cuál es el perfecto amor? ¿Cuál es el amor de Dios? Recordemos que hay diferentes tipos de amor. El amor filial, que es el amor de hermanos, el amor de papá, hijo, ¿verdad? El amor familiar es el amor filial. El amor astorgos, que es el amor de amigos, ¿verdad? Tú quieres a un amigo, tú quieres a una amiga, la quieres sanamente, ese es el amor astorge o astorgos, ¿verdad? El amor eros, que es el amor carnal, el amor pasional, ¿verdad? De la intimidad, y el amor ágape, que es el amor de Dios. Ahora, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido. El verdadero amor no hace nada indebido, no hace las cosas en oculto para que no se vayan a dar cuenta, ¿sí? El verdadero amor, ¿sí? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Dice, el amor nunca deja de ser. Ese es el verdadero amor, ¿sí? Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, ¿qué necesito yo para no tener miedo del ser humano? Porque hay diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, hay miedo al fracaso, miedo a fracasar en un matrimonio, en un negocio, en una carrera, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, ¿verdad? ¿Qué va a suceder este año? ¿Sí? O cuando tú llegas a una nueva escuela y de pronto dices, híjole, ¿qué va a pasar? Yo me acuerdo que en mi tiempo, cuando entré a la preparatoria, pues nos rapaban, ¿verdad? Y ahí andaba uno escondiéndose porque, pues, le decían a uno los perros, así que
pues y no me escapé de que me raparan también, ¿verdad? Anduve estrenando orejas por unos meses. Miedo a lo desconocido, ¿sí? Siempre cuando hay algo desconocido hay temor, ¿sí? Miedo al rechazo, cuando fuimos rechazados por papá, por mamá, o al abandono, miedo a ser abandonados. Esos temores, y eso trae asma, trae problemas respiratorios, ¿sí? Miedo a la pobreza, temor a ser pobres. Hay gente que a lo mejor no tiene los millones, pero tiene una libertad financiera y se mueve bien con su economía bien sana y todo. Pero hay gente que puede tener mucho dinero y le está acaparando porque tiene miedo de que se le vaya a acabar su dinero, ¿sí? Una cosa es ser administrado, pero otra cosa también es pues tener ese miedo a la pobreza. Entonces, son los tipos de temor que hay, ¿sí? Miedo a la enfermedad o miedo a la muerte, ¿sí? Hay gente que tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen la identidad de un cristiano maduro que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así lo dijo el apóstol Pablo, ¿sí o no? Entonces, ese es el verdadero amor, cuando tú estás caminando en la victoria de Jesucristo. Te voy a dar 7 claves para conquistar el temor. La primera, no te voy a dar ahorita, solamente si quieres anotar las escrituras, no las vamos a poner. Mateo capítulo 4, versículo 19, o Marcos capítulo 1, versículo 17. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, el primer punto es, sigue a Jesús, sígueme, dice Jesús. Cuando Jesús iba a la orilla del mar y estaban los futuros discípulos ahí, estaban remendando, limpiando las redes, ¿verdad? Les dijo, síganme, ¿verdad? Le dijo a Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces, dejándolo todo, dice que siguieron a Jesús. No les importó. Sigue a Jesús. Que Jesús sea tu estándar diario de vida, tu nivel de fe, que sea tu nivel de conciencia, que sea tu forma de vida, tu modo de vida. Que los mandamientos de Jesucristo estén en tu corazón. Sigue el ejemplo de Jesucristo. Eso va a alejar el temor de tu vida, ¿sí? La otra cosa es, dice Jesús en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mucha gente está cansada y cargada, viene turbada, ¿verdad? Que ya no soporta el estrés. ¿Por qué razón? Porque normalmente cada quien quiere hacer su propia justicia o quieren reclamar sus derechos, ¿sí? Y una cosa que te digo, dice la Escritura, que en la justicia del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando tú te enojas y empiezas a golpear y exigir tus derechos y decir, eso es un estrés que te va a dañar tu corazón, te va a dañar tu alma, tu mente, te va a dañar tu sistema respiratorio, incluso tu sistema de defensas, ¿verdad? Inmunológico. Todo eso va a empezar a causarte daño cuando tú estás exigiendo tu justicia, ¿verdad? Esas protestas, esas marchas de protesta están exigiendo, ¿verdad? Cosas que no son correctas, pero van y exigen. Entonces, toma el yugo de Jesucristo, porque el yugo es fácil. Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde, y hallarán descanso para su alma. Cuando tú entras en la mansedumbre y en la humildad de Dios, encuentras el descanso. Te quitas la careta, te quitas la máscara. ¿Sabes una cosa? La palabra personalidad viene de persona, que viene de personaje. En la antigua Grecia,
en el teatro griego, los actores utilizaban unas máscaras. Por eso cuando tú ves la palabra teatro, ves una mascarita que está riéndose y otra mascarita que está llorando. No sé si lo has visto. Bueno, ¿por qué? Porque los actores griegos ponían, como no existían los micrófonos, se ponían la máscara para denotar que estaban tristes, que estaban llorando, o la máscara de alegría para denotar que estaban alegres. Entonces, esa personalidad viene de persona, de personaje, viene de una máscara. Muchas veces usamos una máscara ante la sociedad para decir, te preguntan, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Pero ya en automático lo contestamos así, y realmente no es la verdad, pero no queremos descubrirnos ante los ojos de los demás porque nos da pena, nos da vergüenza que nos descubran que estamos sufriendo, que decimos, ¿sabes qué? Necesito un abrazo, necesito que alguien me dé un abrazo. Ándale, ven, pues te voy a abrazar, mira, en el nombre de Jesús, recibe este abrazo, ¿sí? Recibe este saludo, aunque sea una palmadita en la espalda, pero la gente no quiere mostrar su debilidad. Todos debemos estar bien vestidos, todos debemos estar como bien aparentemente ante la sociedad, y esa máscara hace que sea cansado para tu vida y que incluso tengas el problema de que el miedo de que te descubran si realmente no es cierto lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Entonces debemos de ser cuidadosos en eso. Cuando tú tienes una vida de oración, todas esas cosas empiezan a pulirse, empiezan a tomar su lugar. El punto número 3, sé osado, sé audaz, sí, astuto como serpiente, dice Mateo capítulo 10 versículo 16. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué querrá Dios enviar a sus ovejitas en medio de los lobos? ¿Por qué será? ¿Es lógico eso? Aparentemente no, pero tiene una razón. Cuando no hay pruebas, yo puedo presumir de que tengo una gran fe, pero si mi fe no es probada, no es aprobada. ¿De qué me sirve presumirte de que yo tengo fe si en el primer golpe yo me doblego y me echo para atrás y apostato de la fe? No. La fe tiene que ser probada. Y si tú como ovejita no pasas en medio de los lobos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, créeme que Dios te va a estar contigo. Cuando tú pases por la prueba, el Señor va a estar contigo, va a ir delante de ti como poderoso guerrero, va a ser escudo alrededor de ti. Por eso yo cuando te bendigo, te digo, la sangre del Cordero de Dios te cubre, el Señor Jesús va delante de ti, el ángel de Jehová campa alrededor de ti y te defiende. ¡Aleluya! Échale ganas, mi querido cristiano, cristiana, dele la gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Abajo de ti están los brazos eternos de Dios que te sostienen, y el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo tengo el poder de la palabra de Dios, no aquí, porque aquí se me olvida, la necesito bajar al corazón. Amén. Si yo la tengo en el corazón, nunca se me va a olvidar. En la mente se me puede olvidar. Ay, ¿cómo dijo el pastor que había que decir? ¿Que qué? ¿Que la sangre qué? ¿Verdad? Entonces, no, hermano, cuando la tienes en el corazón, fluye. Así como cuando me pusieron el cuchillo para pedirme el celular, te digo, la sangre de Cristo me cubre y me protege. Satanás suelta a este muchacho y mira, patitas, ¿para qué quiero? Se van. O cuando nos pretendieron asaltar en la Ciudad de México en un microbús, también, démelo de valor. Sí, señor, ¿cómo no? Mire, tómelo, por favor. No le salían ni las palabras, por Dios. Y se tuvo que regresar a asaltar a los que ya había asaltado antes, al chofer y a los otros. Y 3 veces sucedió y se bajaron. Y lo digo para la gloria de Dios, pero donde yo estaba para atrás a nadie asaltaron. Y luego cuando la mamá del pastor con la que yo iba
que le dijo a su vecino, le dijo, ay, es que fíjese que el hermano Hugo y sacó la Biblia. Ay, dice, entonces yo también me voy a comprar una Biblia para traerla bajo el brazo. Señor, no se trata de un desodorante que traigas bajo el brazo, en la axila. No, se trata de que la traigas en el corazón, porque el día que no la traigas, el día que la prohíban, el día que ya no esté permitido leer la Biblia o traer una Biblia, ese día la vas a traer en el corazón y tendrán que sacarte el corazón para poder quitártela. Pero entonces mira, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Vámonos rápido porque esto está, a ver, ¿estamos aprendiendo? Gloria a Dios, pero pues tengo que acortarle por causa del tiempo. Ay, Dios mío. Entonces, el punto número 3 es, sé osado, astuto como serpiente. O el punto número 4, sé una casa de oración. Mateo 21, versículo 13, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Qué significa esto? Acuérdate que yo ya te compartí que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo con el cual ha sido sellado. Entonces tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso no lo debes de manchar, no lo debes de ensuciar con cosas que no le agradan a Dios. Entonces, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tu casa, o sea, tu ser es una casa de oración. Entonces tú necesitas orar, tú necesitas buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, amarlo, entregarte con Él y decirle, Señor, aquí estoy, en la madrugada, a la hora que tú tienes ese momento de intimidad con Dios, tú lo buscas con intensidad y Él llega y de pronto empiezas a sentir su presencia y te deleitas en la presencia de Dios. Amén. Entonces tú tienes que ser una casa de oración. En tu casa debe haber oración. Amén. 5. Recibe el poder de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no dejó una iglesia débil. Dios no dejó una iglesia triste. Dios no dejó una iglesia angustiada, apagada, afligida, toda menesterosa. No, Dios dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Si lo parafraseamos, sería en Guadalajara, en Jalisco y en México y hasta el último rincón del mundo. Amén. Eso sería, comparte la palabra de Dios, invita a la gente a que conozcan de Cristo Jesús. Aleluya. Y ahora el otro punto. Punto número 6, vela y ora. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que veles y ores para que no entres en tentación. Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación, porque ya estaban en el huerto de Getsemaní y ya lo iban a arrestar para llevarlo a crucificar. Pero como se quedaron dormidos y vino 3 veces a buscarlos y los encontró dormidos nuevamente, ¿qué sucedió? Que Pedro negó a Jesús, entró en la tentación de negar a Jesús. Amén. Entonces tenemos que velar y orar, ¿verdad? Y luego el punto número 7, no temas. Mateo 10:28 dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Wow. Te digo una cosa. Hace muchos años, bueno, a mí me tocó vivirlo, no sé, posiblemente, no sé si ustedes recuerdan un dictador en Rumanía que se llamaba Ceausescu. Era un dictador y había un hombre que se llamó Joseph Tson y este hombre compartía la palabra de Dios, pero estaba prohibido hablar del evangelio. ¿Qué sucedió? Que lo apresaron y lo amenazaron con que lo iban a matar. Y él les dijo, pues miren, ustedes saben que mis cassettes, en ese tiempo se usaban los cassettes, ¿verdad? Mis cassettes están por todas partes. Si ustedes me matan, van a regar con mi sangre esos cassettes y se van a multiplicar 10 veces más.
Y dijeron los soldados, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si lo matamos, su sangre, porque hay una base bíblica que dice que Dios honra la sangre de sus santos. Entonces, cuando matan a alguien por causa del evangelio, se hace un avivamiento, se riega como pólvora y empiezan a florecer las casas de oración, empiezan a florecer las iglesias, ¿sí? Entonces, también les dijo, lo querían matar y les dijo, mira, si tú me matas, yo me voy a la gloria. Entonces, ¿me quieres premiar con la gloria? Adelante. Si tú me matas, yo me voy a la gloria. ¿Me quieres premiar con la gloria? Mátame. Y los ponía a pensar duramente a los perseguidores, ¿verdad? Y vamos a terminar con Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 16. Jueces 6. Aquí estamos viendo un caso que sucedió en Israel en el tiempo de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. No había un rey, no había, pues, solamente iban con jueces para ser juzgados. Entonces Israel estaba asediado por los madianitas, por los amalecitas, por diferentes tribus. Venían y se robaban todo lo que tenía Israel. Si tenían sus cosechas, iban y las robaban, todo les robaban. Entonces, dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, o sea, de la familia de Abieser. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los madianitas eran los enemigos y sacudió el trigo, le quitaba la cáscara, ¿para qué? Para esconderlo, para que no se lo vinieran a robar. Vamos al siguiente versículo, en el versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A ver, el hombre estaba temeroso, le temblaban las canillas de miedo, estaba sacudiendo su trigo para esconderlo porque iban a venir los enemigos a robárselo. Pero viene un ángel con otra visión completamente diferente, con la identidad correcta, y le dice, varón esforzado y valiente. Como diciendo, pues ¿a quién le estás hablando? Porque aquí no veo, porque pues, ¿cuál valiente, verdad? Pero bueno, vamos al siguiente versículo. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? A ver, si Dios está contigo, ¿por qué te ha venido estas cosas, verdad? Es clásico, común, clásico que te dicen esto, ¿verdad? Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas? O sea, tus promesas de que la prosperidad y que, ¿verdad? Dice, que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los maniaditas, de los enemigos. Vamos al siguiente, por favor. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, Dios le está diciendo, ve y salva a tu pueblo. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sí? O sea, Dios te da la promesa de que si tú estás con Él, Él te va a dar la victoria. Yo creo que sería como para que estuvieras gozoso y dices, bueno, gloria a Dios, santo el Señor, aleluya, santo el Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, las promesas son tan hermosas de parte de Dios, que si estamos apachurrados, estamos, como decía un amigo en la prepa, cabizbundos y meditabajos, ¿verdad? Si estamos ahí todos apachurrados, deprimidos, tristes, angustiados, es porque queremos o porque ignoramos las grandes bendiciones del Dios Todopoderoso. Cuando tú hablas la palabra de Dios, es un
torrente de fuego que el diablo le tiene miedo. Tú no tienes que correrle al diablo, tú no tienes que temerle al diablo. Cuando éramos niños, ay, ¿no te acuerdas tú, Pancho, que decían, ahí viene el diablo y todos a correr? Pero ya no somos niños, ahora tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nos movemos en el poder del Espíritu Santo. El diablo es el que tiene que oír, no tú. Gracias por esos amenes. Aleluya. Dele la gloria a Cristo Jesús. Hermanos, te estoy inyectando fe. Te estoy inyectando fe para que despiertes. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Amén. Ha venido tu luz. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Si la iglesia no resplandece, ¿quién va a resplandecer? ¿El DIF? ¿El INE? ¿Las elecciones? ¿Quién va a resplandecer? Tú y yo tenemos que resplandecer. Tú y yo tenemos que ser luz en medio de esta generación, dice la Escritura. Porque Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y si tú eres iglesia de Cristo, el diablo ni el infierno va a prevalecer en contra tuya cuando tú andas en rectitud, cuando tú andas en obediencia, cuando tú andas en comunión con el Espíritu Santo, con el Padre Celestial. Amén. Y sea cual sea tu negocio, claro, obvio, un negocio lícito, ¿verdad? Pero sea cual sea tu negocio, tu matrimonio, tu familia será bendecida y prosperada en el nombre de Jesús. No tengas miedo. Más de 100 veces Dios te está diciendo en la Biblia, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Amén. Que Dios nos ayude en estos tiempos. No se requiere de tener mucha fuerza. Dice la Escritura que no es con ejército, no es con espada, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Hubo un jovencito de 12 años que se enfrentó con un gigante que tenía la altura de aquí del techo que tenemos. ¿Sí? Se enfrentó con él. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué lo movió? Que dijo, ¿cómo este incircunciso se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? Y el ejército de Israel estaba temblando. Tenían días y días oyendo que los venía a insultar, hasta que llega el pastorcito, ¿verdad? David, que después fue el rey David, ¿verdad? Y llega, ¿cómo se atreve este incircunciso, ¿verdad? Hijo de los filisteos y de las filisfeas, ¿verdad? A retar a los escuadrones del Dios viviente. Y si tú voltearas en lo natural a ver los escuadrones del Dios viviente, estaban temblando. Pero David veía, como lo vio en su momento el profeta, cuando le dijo a su siervo Giesi, le dijo, mira, aquí hay carros de fuego. Tú no ves, pero aquí hay ángeles alrededor. Yo puedo sentir la presencia de Dios aquí. Yo no sé tú, pero yo siento la presencia de Dios aquí. Hay ángeles que nos rodean. Yo he visto ángeles físicamente, y no te estoy mintiendo, a la luz del día. Y sé que la presencia de Dios está en este lugar. Qué importante es que no tengamos miedo. Miedo a ser pobres, miedo a fracasar. Vamos a orar. Levanta tus manos. Si tú has sentido miedo, has vivido con miedo, has tenido miedo constantemente, entrégaselo al Señor. El Señor te dice en esta noche, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Mira, pon tus manos hacia arriba, con las palmas hacia arriba. Haz de cuenta que aquí le estás entregando todo temor. Aquí, así mira, cuando tú ofreces algo a alguien, dile, Señor, te entrego el miedo, te entrego todo temor. Tú no me diste un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy recibo tu valor, recibo tu paz, recibo tu gozo al entregarte mis cargas. Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis aflicciones, te entrego el temor, la angustia, la opresión, la ansiedad, te entrego lo que traigo en mi corazón.
Señor Jesucristo, hoy renuncio al miedo. Señor, que el único temor que yo tenga en mi corazón sea el temor de Jehová. Te entrego, Señor, mis cargas. Te entrego mis aflicciones. Te entrego los temores. Aún te entrego la enfermedad. Te entrego la pobreza, la escasez, la miseria, la falta de bien. Te entrego la falta de salud. Te entrego, Señor, mis pecados, mis aflicciones. Todo te lo entrego a ti para que tú lo quemes en el altar del sacrificio. Y a cambio recibo tu paz, recibo tu amor, recibo tu gozo en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oro por las personas que están en internet y declaro la bendición del Dios Todopoderoso. Clamo la sangre de Cristo, reprendo todo temor, toda angustia, opresión, insomnio se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Clamo las llagas del Cordero, reprendo toda enfermedad, todo miedo a la muerte, todo miedo a contagiarse del COVID. No has salido de tu casa, no vienes a la iglesia, pero sí vas al supermercado. No vienes a la iglesia, pero sí te das tus vueltas por ahí, ¿verdad? Pero yo no te juzgo, solamente te digo que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén.